hecho sucede en muchas comunidades, hay que estar atentos, ¿sí? La cuestión entonces es, lo que dice Pablo es eso, oye, que están discutiendo, es decir, en definitiva, ¿de qué se trata? De que yo soy así, yo pertenezco a este grupo, al otro, al de más allá. No, no, es decir, la clave está en que somos de Cristo, ¿no? Es decir, somos seguidores de Jesús. Eso es fundamental. Lo demás es absolutamente, y es peligroso incluso, ¿no? Es decir, levantar liderazgos en este sentido excluyente, es decir, que cambien, digamos, la orientación del grupo en una dirección o en otra, de tal forma que se convierta en adhesiones a este o al otro, o a esta o a la otra. No, aquí estamos todos buscando reproducir en nosotros la imagen de Jesús, y eso es fundamental. Eso es fundamental. Él llega a decir, ojalá todos lo podamos decir, empezando, esto, dice, si todo es de ustedes, ¿no? Todo, es decir, todo, es decir, si somos hijos, es decir, todo lo del Padre es nuestro, ¿no? Todo. Y nosotros también, dice, yo Pablo soy de ustedes, ¿no? Es decir, soy de la comunidad, es para la comunidad. No es para dividir la comunidad, sino que es para la comunidad. Así resuelve, en síntesis, ¿no? Dar la respuesta, ¿no? Esto, Pablo. En el capítulo 5, que hay ya otros problemas serios, ¿no? Son todos serios, pero uno que plantea un problema. Es decir, la comunidad de Corinto es una comunidad que está en una ciudad donde hay un ambiente. El ambiente de Corinto es un ambiente muy difícil. Ya decía, la morfología social de esta comunidad es complicada, ¿no? Es una ciudad reciente, apenas tiene un siglo, es muy antigua, era de las más antiguas de Roma, de Grecia, ¿no? Pero que fue arrasada por los romanos, y fue después construida también por los romanos 40 años antes de Cristo, de forma que apenas tenía un siglo de vida, pero creció rápidamente porque se convirtió, como les decía, en un centro neurálgico de comunicaciones por mar desde Italia, Grecia y Extremo Oriente, ¿no? Saltando de estrecho en estrecho, ¿no? Corinto era un nudo fundamental y creció enormemente. Y era una ciudad, como todas estas ciudades mal amalgamadas, ¿no? Donde hay gente de todos sitios, ¿no? Y cada cual trae sus costumbres, sus cultos, sus lenguas, y justamente como son comunidades recientes, también el control social es mínimo, y por lo tanto eso tiene una ventaja, pero una desventaja también, y es que había que se hizo famosa, Corinto, ya les decía, por esa vida alegre y disoluta, ¿no? Decir corintio es borracho, y decir corintia era prostituta. Así que era un nombre habitual. Estamos en este contexto, claro. El problema que se encuentran en la comunidad es que en la comunidad hay un hecho que supone digamos, algo que de alguna forma contradice lo que quiere ser la comunidad como testimonio de una forma nueva de vivir, ¿no? Y es que uno convive con la madre, con la esposa de su padre. Se supone, me imagino yo, que será una viuda. En todo caso, ese era un delito que era reconocido por el derecho romano y muy severamente castigado. Esto también por las costumbres y los hábitos judíos. Hola, Pedro y Leida. Hola. Esto por el ámbito y los judíos, e incluso por los griegos. Hay testimonio de los griegos que esta unión incestuosa es castigada. Los judíos, sin embargo, fíjense, y esto es significativo, los judíos, los rabinos, parece que en este caso consentían que
que a los prosélitos, ¿no? De origen pagano, que si alguno ya convivía con la mujer de su padre, así, pues podían convertirse al cristianismo. Me parece a mí que ese afán proselitista les llevó a saltarse en algún caso muchas normas, pero no sé si esa norma se generalizó, ¿no? Pero hay algún estudio rabínico que dice que sí, que en estos casos algunos... de todas formas, era un escándalo para los griegos, un escándalo para los romanos, ciertamente un escándalo para los cristianos y para los judíos normales también, ¿no? Eso no era. Cuando te planteas un caso de esto, ¿qué haces? Porque este es el día a día, puede ser el día a día de las comunidades. Pueden surgir cosas extrañas, ¿no? ¿Qué hacer? Indiferente, evidentemente no se puede, ¿no? Hay que tomar una actitud. Pero lo importante que dice Pablo es lo siguiente: evidentemente hay que reaccionar, ¿no? Porque la comunidad, como dice el Evangelio, es como una luz, estamos dando, simplificando, es decir, estamos proponiendo una experiencia humana distinta y esto pues corrompe todo el mensaje, es decir, contamina, porque es distinto, afecta a todo el grupo, ¿no? Esta conducta pública, ¿no? El problema que Pablo detecta es que parece que la comunidad no se inmuta por eso, ¿no? Parece que, en fin, que han llegado a ver como normal esto, ¿no? Y eso sí es verdad que es alarmante, ¿no? Es decir, cuando ya no se detecta. Otra cosa es qué hacer con esto. Pues Pablo es tajante, ¿no? Incluso se pone muy serio en esto, ¿no? Ya hemos visto a Pablo serio en otras ocasiones también, recuerden en la carta a los Gálatas, ¿no? Y dice que, en fin, que ha de reunirse la comunidad. Es importante esto también, porque indica los hábitos de una comunidad, que se reúnan y que decidan, ¿no? Y que si lo tienen que echar a Satanás, el nombre que utiliza, esto pues que hay que echarlo, ¿no? Pero advierte una cosa, y esto también es importante, dice, para que, dice, humanamente quedará destrozado, es decir, por lo tanto todavía hay hay una empatía, ¿no? La voluntad de empatizar incluso con esta situación, quedará destrozado, pero no queda más remedio, pero la persona se salvará el día del Señor, pero es para la salvación, es decir, los castigos, incluso los castigos, tienen, desde el punto de vista del cristiano, no una prioridad vengativa, ¿no? O represiva, no. La finalidad última es que se salve, ¿no? Es decir, es, en definitiva, y estamos de nuevo, lo que es el eje absolutamente de todo el compromiso cristiano, ¿no? Es decir, incluso la denuncia profética, ¿no? La denuncia profética en el cristianismo no es, digamos, no viene impulsada por el rencor, el odio, aunque sea con razones óptimas, ¿no? Es decir, no. Hay que hacer una denuncia, evidentemente, Jesús lo hizo clarísimamente, ¿no? Pero el objetivo final es el amor justamente a esta persona. Es la voluntad de que cambie la situación, de que cambie, es decir, en definitiva, si lo queremos expresar de otro modo, es incluso en los casos en que hay que tomar medidas severas, duras, y en los que hay que denunciar con claridad, hay que hacerlo siempre con una fidelidad de construcción, que en definitiva es lo que nosotros, los cristianos, llaman amor, ¿no? Es eso. Y en esto Jesús fue bueno, también nos enternece ver que Jesús en la cruz, e incluso cuando efectivamente lo han matado, encima pide perdón, pide disculpas, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Bien, esto, pues eso, no es fácil esto, ¿eh? No es fácil eso, porque digamos toda la vida, no digamos la vida política, la vida en general, se ha llenado de una violencia tremenda, ¿no? Es decir, violencia. Y
y hay que purificar esa violencia, es decir, en todos los campos, ¿no? No se trata de violencia por la violencia, no se trata de denigrar al otro cuanto más mejor porque es mi oponente ideológico, político, no. Es que lo que no quiere decir venir a menos en señalar las situaciones, es decir, oye, que no, que esto no puede ser, ¿no? No puede ser que esté este hombre en nuestra comunidad, pues con esta situación de irregularidad flagrante, ¿no? Y nosotros no hagamos nada. Pero si lo hacemos, y lo tenemos que hacer, que sea para que él se salve, ¿no? Su vida se salve, ¿no? Ese es el objetivo. Esto, en el segundo problema que plantea la comunidad también es el de, y este también nos concierne, ¿no? El de los enfrentamientos que pueda haber o los agravios que pueda haber dentro de una comunidad, ¿no? Y los agravios son muchos, pueden ser los recíprocos, esto, ¿no? Pero ¿cómo resolver esos agravios, no? Esto Pablo dice, oye, lo primero es que tienen que no hay nadie entre ustedes que sea capaz digamos, de mediar, ¿no? ¿Por qué van derechos a pleitear un hermano contra un hermano ante un juez pagano, ¿no? Si es dentro de la comunidad, ¿por qué no se resuelven estos problemas dentro de la comunidad? ¿Por qué tienen que ir fuera, ¿no? Esto plantea problemas serios también, ¿no? Muy serios, ¿no? En aquel tiempo yo no sé qué problemas serían, no los dice cuáles, pero vamos, habla de ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores, estafadores, en fin, no, hay una lista por ahí de cosas, ¿no? ¿Cuáles están los orígenes del conflicto? Pues habrá que resolverlo. La primera instancia es la comunidad. Y la comunidad tiene que tener también ese hábito del discernimiento, ¿no? De la escucha. La primera instancia no es ir a vociferar los problemas fuera, ¿no? La primera instancia es resolverlos dentro de la comunidad. Y dentro de la comunidad hace falta tener a veces valentía, pero siempre con esa... Yo estaba pensando estos días, porque claro, ha surgido la cuestión, ¿no? Y nos hemos intercambiado WhatsApp también en este sentido. Es un poco distinto, pero vamos, es posible que tenga algo que ver con esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con nuestra iglesia? Hay cosas que no nos gustan, eso es evidente, ¿no? Y hay cosas que tenemos que denunciar, también es evidente eso, ¿no? Y que lo tenemos que hacer, porque es una responsabilidad también. Pero ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso de forma que responda al Espíritu de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, estos días ha aparecido lo de los obispos, el nuestro es un caso también, no nos gusta, es decir, eso nos afecta a todos, evidentemente, afecta a la comunidad, ¿no? No podemos quedarnos. ¿Qué hacer con eso? Yo digo, porque es lo que ha venido últimamente, pero son siempre muchas más cosas. Es decir, estamos en un cambio de iglesia que creemos que tiene que ser urgente, ¿no? Y que tiene que ser además urgente porque ha habido cosas que se han venido colando, esclerotizando, ¿no? Se ha venido estructurando de una forma también donde digamos, parece que el eje vertical del poder dominio pues ha contaminado por muchas cosas, ¿no? La Iglesia en ese sentido incluso en algún momento ha podido perder también lo que era lo esencial. Ya la génesis de esto, pues pienso que en líneas generales ya lo hemos comentado, pero que siempre es bueno recordarlo. Es decir, la Iglesia ha venido insertándose en la historia, en los procesos históricos y todo eso, ¿no? En el siglo IV ocurre una cosa muy importante y todos lo sabemos, ¿no? Es decir, es cuando la Iglesia, de ser perseguida por el poder imperial,
llega a ser adoptada por el poder imperial, se convierte en la religión oficial, ¿no? Y esto, que al principio incluso los más clarividentes a esto vinieron, San Agustín, Jerónimo, es decir, los padres del siglo IV, es decir, vieron con alegría, ¿no? Dice, oye, finalmente, ¿no? El reino de Dios, la ciudad de Dios, ¿no? Me llamaba, finalmente, ¿no? Pero claro, era una cosa envenenada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque ese apadrinamiento del poder conllevó también una mímesis de las estructuras de la iglesia en esto, ¿no? Y somos herederos de esto. Yo creo que esto, si no lo vemos en esta perspectiva histórica, a lo mejor no caemos en la cuenta de la entidad de eso, ¿no? El cristianismo llegó a ser un fenómeno social, es una forma, digamos, más la esencia que eran las comunidades, pues fueron convirtiéndose en multitudes, ¿no? En pueblo de Dios, como decían, ¿no? La plebe, ¿no? El pueblo, y en una cosa anónima y diluida, ¿no? Pues eso es así. ¿Cómo volver a esa originalidad inicial, primera? ¿Cómo rescatar los núcleos comunitarios donde se pueda expresar, ¿no? Esa fraternidad en un ambiente donde la reciprocidad fraterna sea posible y se exprese en gestos y se pueda expresar en eso? Es algo que es un camino que tenemos que hacer todos, ¿no? Evidentemente. Pero esto nos lleva también necesariamente, y yo creo que es uno de los ejercicios que tenemos que hacer todos también, en cómo purificarnos todos a un ejercicio de autocrítica, de crítica, o si lo queremos llamar con otra terminología, de denuncia profética, ¿no? Pero lo tenemos que hacer. Ahora el problema es cómo, ¿no? ¿Cómo? Y evidentemente algunas cosas pueden quedar en el ámbito quedar en el ámbito de la comunidad y habrá que hacerlo, ¿no? Me pregunto si a lo mejor en estas cosas, en vez de intercambiarnos WhatsApp doloridos y dolorosos acerca de una actitud u otro, de un obispo, de un párroco, ¿no? Si a lo mejor el desarrollo de decir, oye, vamos a hablar no solamente como individuos, sino como grupo, como comunidad, vamos a exponerle, ¿no? Seremos escuchados, no, seremos... En todo caso, cuando hablemos, no lo podemos hacer desde una óptica puritana, me refiero. Nosotros somos lo que sí y ellos son los que no, ¿no? Es decir, hay una cosa que Jesús en el Evangelio insiste muchísimo, ¿no? Y es, hay una fraternidad, queramos o no, entre todos nosotros, ¿no? Algo que nos une, un vínculo, ¿no? Y es la debilidad y la fragilidad. Todos somos frágiles, ¿no? Todos. Eso no nos exime de decir, oye, tenemos que, esto no puede ser, tenemos que revisar esto, lo otro, ¿no? Entonces, pero no hacerlo como aquel siervo, ¿no? Que va, se hace perdonar y, oye, y después cuelga al otro, ¿no? Esto a su... Es decir, el Padre Nuestro termina con una cosa, perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, el perdón forma parte, digamos, de esta condición, porque la comunidad toda comunidad es como una red que se puede romper, ¿no? Y constantemente hay que tejer digamos, la malla rota, ¿no? Hay que, y esto es normal y no nos debe desanimar, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con ese espíritu, ¿no? Por eso digo, ahora mismo hay un montón de otros problemas. Fíjense usted, por ejemplo, lo de lo que han venido saliendo, quizá, o porque hemos aplicado este texto de Pablo de una forma automática, ¿no? Es decir, de eso de resolver los problemas en casa, ¿no? Y no ir a... Pero es que a veces esta es una opción también, ¿no? Ir fuera. Digamos, en una situación, en un estado moderno de función, al menos mínimamente las instituciones, ¿no? Y usted lo que nos ha llevado es el esconder tanta miseria que ahora ha salido toda junta, ¿no?
refiero a casos como, hay que decirlo también, ¿no? Es un caso tópico, no sé, pero el de la pedrastia y esto, ¿no? ¿No? A veces habrá que recurrir al juez. Pablo esto no lo podía contemplar en su momento, pero también nosotros sí, porque esto, además de ser, son delitos, ¿no? Y si son delitos, habrá que buscar. Siempre y cuando efectivamente no lo hagamos desde la orilla de la playa del que no tiene nada, ¿no? Del que no tiene culpa, ¿no? Que puede ser un peligro, ¿eh? No, no. Es decir, tenemos que esto a veces tomar medidas dolorosas, pero siempre, siempre, siempre siendo conscientes de esa fragilidad compartida, que es una fragilidad común, que se manifiesta en unos de una forma y en otros de otra, pero que pecadores lo somos todos, frágiles lo somos todos. Y es difícil combinar tener ese equilibrio, ¿no? La necesaria transparencia, la necesaria toma de posición, incluso pública, porque esto nos compromete a todos y hay a veces que decir las cosas, ¿no? Eso sin duda. Y al mismo tiempo hacerlo desde una actitud que, aunque parezca una paradoja, esa, digamos, acción o esa denuncia sea un ejercicio de amor fraterno, de caridad fraterna, de perdón. Eso que nos define como hijos del Padre común. Es decir, buscamos no un mundo de puros. A veces la cuestión es eso, las cosas se resuelven, bueno, esto, pues eso, con la transparencia, la caridad, eh, el perdón, que no consiste en la impunidad, ¿no? Si hay casos que tienen que ser punibles también, evidentemente, pero hay que combinar todo eso. Es una combinación delicada, pero eso es propio de los cristianos, ¿no? Esa combinación delicada es lo que nos hace ser discípulos de Jesús, hijos del Padre. Pero hay que hacerla. Después Pablo había dicho, evidentemente, siguiendo con la lectura, el capítulo 6, bueno, todo es lícito. Se repite varias veces porque se ve que era un mantra de Pablo, ¿no? Y, hombre, justamente para no recaer en el temor nos libró de la ley, ¿no? Y por lo tanto somos libres, ¿no? Ese tema de la libertad y de lo que es lícito, esto se convierte en una especie de mantra que aparece aquí varias veces, pero que los corintios toman el rábano por las hojas, ¿no? Es decir, todo me está permitido, ¿no? Oye, si no hay ley, ¿no? Es decir, solamente hay una, efectivamente, el mandamiento nuevo, que no es otro mandamiento más, ¿no? Sino que es el mandamiento que los engloba a todos, ¿no? Que se quieran los unos a los otros, ¿no? El mandamiento nuevo que es ejemplificado en Jesús, ¿no? La capacidad dar la vida incluso por una fidelidad que es una fidelidad a un modo de ser de Dios que es la misericordia y la bondad, ¿no? Eso te lleva a conflictos, puede llevar y lleva, ¿no? A conflictos interminables, ¿no? El conflicto, cómo terminó en Jesús, lo sabemos, pero efectivamente el que opta por esta línea, por esta dirección, pues ya sabemos, si te complicas con los inmigrantes, ¿hasta dónde puede llegar? Porque claro, puede llegar, te complicas la vida, ¿no? Pero, pero la cuestión es por qué te metes ahí. ¿Cuál es tu principio? ¿Qué es lo que te impulsa, ¿no? Esto, pues eso. Todo está permitido, dice Pablo, pero hombre, y esto lo convierten en que entonces pues, cualquier cosa, ¿no? Esto, y aplicado en concreto a
al trato con el cuerpo. Estamos en Corinto, recuerden Corinto, solo el templo de Afrodita, de Venus, por así decirlo, tenía 1000 prostitutas. Solamente un templo. No eran las únicas. Por lo tanto, era una cosa tan habitual y tan normal. Pues bien, era difícil para uno que vive en ese ambiente, que le parece normal, ¿no?, hacerse cristiano y decir, oye, que esto no es normal, ¿no?, que no es normal. Y si hay en la comunidad gente así, pues habrá que advertir que eso no es normal, ¿no? La respuesta de Pablo, ¿por qué no es normal? Y esto es lo interesante tal vez porque esto lo repite bastantes veces y es algo nuevo. Dice, ¿saben ustedes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes porque Dios nos lo ha dado? No pertenecen, no se pertenecen a sí mismos, ¿no? Esto es interesante, ¿eh? Porque no se pertenecen a sí mismos, ¿no? El cuerpo, aquí habla del cuerpo, ¿no? Antes, más atrás había hablado esto en el 3:16, ¿sí? Habla ya no del cuerpo, sino de la comunidad como templo, ¿no? Es algo también nuevo en el cristianismo, absolutamente nuevo, ¿no? Es una revolución que es consecuencia de la anterior, ¿no? Consecuencia de la anterior es que si somos hijos porque tenemos el Espíritu de Dios, la relación entre Dios y nosotros es inmediata, es porque tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. ¿Cómo se define ese Espíritu? Vamos, esto en realidad son de las palabras que a veces decimos sin decir, bueno, ¿y esto qué exactamente es? Bueno, ya la teología trinitaria ha hecho unas reflexiones ahí, una segunda persona, o la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero aparte de esas especulaciones que no son sino, digamos, rodeos en torno a una experiencia para tratar de explicarla, ¿cómo la podemos definir? Pues la podemos definir si tenemos en cuenta un poco, no definir, sino intuir lo que realmente esto significa, si entendemos la experiencia de la primera comunidad, de aquellos que estuvieron con Jesús, que vieron cómo cambió su vida, y Pablo también, ¿no? Que Dios es Padre, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Oye, que yo quiero ser como lo fue Jesús, un hombre libre que expresó en él, en su modo de ser, su modo de vivir, su modo de convivir, los compromisos que adquirió, es decir, y cómo, un modo distinto de ser persona. ¿Qué es lo que empujó a Jesús a hacer esto? ¿Qué fuerza le movió para salir en esa dirección? Una fuerza interior, ¿no? La misma que experimentaron aquellos que se contagiaron con él, ¿no? Que absorbieron ese espíritu, ese estilo de vida, ese espíritu, eso, que quizás nosotros también, sin duda, ¿no? ¿Por qué no reconocerlo? Es decir, en momentos, ¿no?, somos conscientes de eso también. Es decir, también nos impulsa a nosotros. Es decir, ¿qué es lo que nos da a veces el aldabonazo en el corazón? Decimos, no puedo quedarme quieto, ¿no? Tengo que, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que comprometerme en esto, tengo que responder a esto, ¿no? No nos ha pasado a todos, efectivamente. Pues eso interior, los teólogos lo llamarán como quieran, ¿no? Es decir, lo explicarán como quieran. Los cristianos lo explicaban con el Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros. Y el Espíritu nos lo ha dado, ¿no? Y no nos pertenece. Y esto no es una confesión dice, ¿cómo era? Vamos a ver. Porque Dios os lo da. No se pertenecen ustedes. ¿Sí? Eso puede ser interpretado y alguna, digamos, alguna espiritualidad es posible que haya acentuado ese aspecto. No nos pertenecemos, el despojo, ¿no? La cuestión de esa casi consigna espiritual que ha reinado en mucho tiempo, ¿no? Hay que despojarse de todo, ¿no? Renunciar a todo, ¿no? No.
Es que no se trata de eso. Es que lo que está diciendo Pablo es que nosotros mismos, el cuerpo mismo es un don que hemos recibido. Somos receptores de ese don, ¿no? Y es un don que tenemos que apreciar. No es que nosotros recibamos don, sino que somos don. También esa dimensión corporal. Y esto es importante, lo de la recuperación y la dignificación de la dimensión corporal del ser humano, ¿no? De tal forma que eso era tan significativo entre los cristianos. El cuerpo como expresión visible de la persona, no como distinta de la persona, sino como expresión de la persona, es el templo. Pero es que toda la comunidad es el templo, ¿no? Y esa es otra idea que hay que ir rescatando, ¿no? En muchos aspectos de la pastoral y todo eso, ¿no? Es decir, la realidad de que Dios vive, ¿no? El otro día, porque claro, todo está ya orientado en otro sentido, ¿no? Los templos, bueno, las basílicas ya se hicieron cuando el cristianismo se hizo masivo, la gente acudía, ¿no? En masa, ya no era una comunidad, ¿no? Era el pueblo de Dios, ¿no? Contrapuesto a la clerecía, ¿no? A las élites religiosas, ¿no? Entonces se adoptó el modelo basilical, ¿no? Las tres naves, ¿no? Que decíamos, es un modelo profano, no es un modelo que eran plazas cubiertas, ¿no? Para referirnos de alguna forma, ¿no? En los foros de las ciudades romanas, en las ciudades principales romanas había, incluso en las medianas, ¿no? Habían un foro y habían basílicas, una o dos basílicas, que era un sitio donde la gente iba a protegerse del sol, ¿eh? Y hablar. Pues esa basílica, esa forma basilical, la adoptaron los cristianos. Era una construcción pagana, profana, perdón. ¿Por qué? Porque había que albergar ya no comunidades, no, sino al pueblo en masa. Pero ese cambio sustancial de paso de comunidad a pueblo en masa fue decisivo también para muchas cosas, ¿no? Entonces vas a la iglesia y ya, en primer lugar, el edificio ya empieza a llamarse iglesia, ¿no? Eclesía. Entonces, cuando la gente, en el vocabulario de la gente queda que esa estructura es la iglesia. Pero después la organización interna, digo, la organización arquitectónica en plano, ¿no? Dice efectivamente cuál es la estructura con que concebimos esta organización de lo que ya es pueblo de Dios, ¿no? Plebe, ¿no? Es decir, una nave amplia donde está para que la gente entre y esté toda, ¿no? Una estructura de gradas, ¿no? Donde están las élites, ¿no? Y toda la simbología que representa a la divinidad está en el ábside, fuera, más allá, ¿no? Tres planos. Entonces tenemos plano de la divinidad al fondo, ¿no? Y en alto, inaccesible, ¿no? Plano del centro, pero más elevado del pueblo, la élite, ¿no? Con unos vestidos distintos y unas capacidades distintas. Y tal. A ese plano no tiene acceso todo el mundo, ¿no? Ni mucho menos. Y está el pueblo callado, porque es su misión, callar. Son objeto pasivo de la enseñanza, de la santificación, te santifican desde arriba, y de la digamos, de la administración, digamos, del reino. Los tres poderes clásicos que se atribuían a la iglesia sociedad perfecta. Pues bien, esto ha cambiado absolutamente el esquema inicial y tenemos que ser conscientes, porque aquí ha habido una transformación sustancial, no marginal, de comunidad a masa, a congregación, de comunidad fraterna a una comunidad estrictamente jerarquizada, de comunidad que la propia comunidad es el templo, es donde Dios habita la divinidad, está en el centro, ¿no? A un espacio donde la divinidad está al fondo, los signos están lejos y necesitamos unos mediadores entre eso y el pueblo, ¿no?
Ha cambiado totalmente el esquema. Esto es muy importante. Pues por eso, pues volvemos otra vez. En esta idea aparece en Corintios varias veces, ¿no? 3 veces por lo menos. La idea primero aquí del cuerpo, pero después también de la comunidad como tal. Apareció antes en Corintios 3:16, antes. Y en la segunda Corintios aparece también, que fue escrita más o menos por este año también, en el 56, un poco posterior a esta, pero por este tiempo, en que vuelve a aparecer otra vez lo mismo, la comunidad como templo. Pues... Juan, un momentito. Bueno, como estamos preparando el tema ese de la Fratelli Tutti, pues yo no había caído en la cuenta de esto que estás tú planteando, pero claro, ahí en la carta se plantea la fraternidad universal, la amistad social en todos los ámbitos. Y luego en la parte, diríamos, eclesial o más eclesial, más evangelizadora, la lleva a las actitudes, pero no toca la estructura. Sí, algunos ya en Tiempo de Hablar, el último Tiempo de Hablar del museo, esto que la dedican a la Fratelli Tutti, esto Alario, que el que escribe, esto echa en falta eso, ¿no? Aparte de que efectivamente todo el número está dedicado a decir, lo llaman, y yo creo que con justicia también, el don, el regalo, ¿no?, de la encíclica, porque es un regalo realmente, ¿no? El enfoque digamos, de la sociedad desde este punto de vista de la fraternidad. Pero efectivamente, este punto dice, bueno, y entonces, si estamos aspirando, decimos y hablamos en la iglesia, ¿dónde estamos, no? ¿Por qué no se pone ahí el dedo también en la llaga? Yo no sé, quizás no sea el momento. Hay momentos para una cosa y momentos para otra. Yo espero que efectivamente, creo que por irradiación, este tema va a tener también repercusión en la iglesia, por irradiación. Pero sería bueno que efectivamente este tema se desarrollase. No sé si el Papa lo piensa hacer con esto. Entiendo que es un problema espinoso dentro de lo que son el estado de, digamos, si hablamos de la política eclesial, ¿no?, actualmente, ¿no? El Papa tiene ya muchos frentes abiertos dentro de la Sí, iglesia. es que no sé, no lo quito, lo que quería hablar. No, es que no sé, porque dice, habla de todas las políticas, va enumerando, toca, no, en realidad profundizar no, pero sí que toca todos los elementos, o sea, que los toca los elementos estructurales, diríamos, del mundo laico, o sea. Sí, pero después la aplicación en concreto a la iglesia es mucho más peliaguda. No la Recuerden toca. una cosa que decía Castillo, yo creo que lo hemos comentado, Juan, Pepe Castillo. A mí me lo dijeron, después yo le pregunté a Castillo, oye, ¿es verdad esto? Esta anécdota que cuentan, dice, sí, es verdad. Resulta que recuerden antes las ordenaciones, las primeras misas, en las primeras misas normalmente era un canto al sacerdocio, evidentemente. Y normalmente no la decía el misacantano, ¿no?, sino llamaba a otro, ¿no?, que le hiciera el panegírico de las glorias del sacerdocio, ¿no?, en este sentido. Y eso, por lo visto, le pasó a uno en Granada, ¿no?, que se ordenó y invitó a los profesores, evidentemente, Castillo entre ellos, y un tal Franco que era de derecho, padre Franco, no era Franco, el Franco de pedir memoria, ¿no?, era el profesor de derecho, un jesuita. Y nada, el predicador pues se dejó llevar de la exaltación, ¿no? El sacerdocio es lo más grande, el sacerdote, en cierto modo, decía, es más grande que Dios.
porque tiene a Dios en sus manos, ¿no? Puede personal, en fin, que casi controla a Dios, evidentemente. En cierto sentido es más grande que la Virgen. Bueno, los profesores ahí estuvieron. Al final, en la sacristía, dice que comentaron, dice, bueno, alguien le preguntó a Franco, dice, bueno, ¿y qué hay que decir más para que a uno le quiten la licencia de predicar? Dice, hombre, que el sacerdote es más grande que el obispo. Como diga, puede ser más grande que Dios, puede ser más grande que la Virgen, pero como digas que es más grande que el obispo, te fulminan, ¿no? Es decir, los problemas de relación de la Iglesia son desgraciadamente muy complicados, ¿eh? Porque se ha venido haciendo una trabazón jerárquica muy rígida, ¿eh? Muy rígida, donde además se ha venido elaborando toda en fin, gran parte de la teología. Esto yo creo que es también importante. Es decir, ha sido en fin, una especie de confirmación de lo ya, incluso por inercia, ¿no? Entonces, confirmación de lo ya dado, ¿no? Y por lo tanto, dentro de la Iglesia es muy difícil generar, digamos, opinión pública, llegar a decir algo, ¿no? Porque entonces te fulmina. El padre espiritual te dice, oye, que esto son dudas de fe. Tú no, vamos a ver si la fe tuya está, pues, o te dice, es decir, y entonces estás completamente encorsetado, ¿no? En cuanto y no se genera una corriente de fraternidad porque no se dan. Es decir, todo viene de arriba para abajo. La doctrina viene de arriba para abajo. La santificación viene de arriba para abajo. Y las normas vienen de arriba para abajo. Como uno se empeña en navegar en sentido contrario, te fulmina, ¿no? Esto es así. Y lo decimos hombre, con, con pena. Es decir, yo creo que... Y con comprensión, porque esto... En fin, estos son 20 siglos, son muchos avatares, son muchas cosas, pero evidentemente o cambiamos de paradigma o esto no va. Yo creo que eso se está viendo. Por eso ahora mismo en lo del concilio, ¿qué hacer con lo del... sí, esa es una laguna. Sí, ha hablado de la fraternidad universal, cómo se ha de expresar y tal, pero ¿y esto, la Iglesia como ejemplo de esto? De igualdad fraterna, que genera unas estructuras distintas. Hace falta imaginación, no es fácil, el reto, porque pero pues mira, simplemente lo que se ligó en la Amazonía con lo del sacerdote o no del sacerdote, que casi las comulgan o incluso algunos intentaron incapacitarlo, ¿no? O declararlo incapaz, ¿no? Es decir, estamos en esta situación y esto yo creo que es serio. Pero ¿por qué es serio? Tenemos que estar ahí presentes también, ¿no? De una forma o de otra. Como comunidades tenemos que ser una voz siempre con la actitud de antes. A mí siempre me preocupa personalmente, porque uno a veces también echa amargura, ¿no? Porque a veces, y a veces la crítica no acompaña a la autocrítica, ¿no? Pero así todo, yo creo que es un servicio irrenunciable a la Iglesia, a la comunidad de creyentes, ¿no? Para que sea eficaz, ¿no? Para que seamos expresión de lo que Dios quiere, de la fraternidad. ¿eh? Y, y eso, pues yo creo que hay que hacerlo, yo creo que urgentemente, pero con esas... Bueno, vuelvo a preguntar, es que como decías que se podía preguntar, por eso pregunto, Sí, disculpen los demás. sí, Pero yo entiendo que en esta carta Pablo afronta y a lo mejor fortalece ese punto, el punto de que primero nos juzguemos en la propia comunidad, o sea, que la comunidad en todo el capítulo 5 termina diciendo eso, de que no busquemos que por qué se va a los tribunales externos, tenemos que hacerlo primero nosotros. Pero aquí hay una dificultad muy grande, porque apenas se habla o se expresa o se dice un poquito de un fallo de algo, pues ya
te tachan, o sea, tienes mal espíritu, es que estás en contra de la iglesia, es que, o sea, la iglesia tiene siempre que aparecer sublime, perfecta en sus concreciones, incluso cuando todo el mundo ve la imperfección. Quiero decirte que no sé, porque, y digo yo, a lo mejor viene desde ahí que Pablo un poco, pues, plantea este tema de que cuando haya conflictos, pues no acudamos a los tribunales externos, sino que lo hagamos nosotros. Pero eso, por ejemplo, a los laicos no se nos ha permitido nunca. Claro. Me parece a mí, no Sí, sé, sí. a lo mejor estoy equivocada. En los primeros momentos sí, porque ya sabemos que las primeras comunidades evaluaban a los propios obispos y si no servía, pues usted vuelve a su yunque o a su arado o a lo que sea, ¿no? Y ponemos a otro. Pero eso La son reforma, 20 siglos. la reforma de los ministerios es algo fundamental y no se trata de cómo llamarlos de otra forma, ¿no? Sino cómo concebir la comunidad de otra forma. Y eso es un reto, ¿no? Que para mí es urgente. La Iglesia tiene la hipoteca de una hegemonía, en Occidente al menos, ¿no? Milenaria, bimilenaria, ¿no? Y esa hegemonía bimilenaria ha esclerotizado muchas estructuras, ¿no? Administrativas, pero también ideológicas. Y, y, y cambiar eso es complicado, pero es necesario. Pero es necesario no porque tal, ¿no? Sino es necesario por fidelidad a lo que creemos, ¿no? Por fidelidad a lo de Jesús. Y las fórmulas después habrá que buscarlas entre todos. No serán fáciles, ¿no? Tampoco. Pero habrá que irlas buscando, ¿no? Pero para que las encontremos, tenemos que crear las posibilidades de hacerlo. Es decir, las posibilidades de poder liberar, digamos, la comunicación, crear, digamos, estructuras más participativas, es decir, que eso sea no una excepción, ¿no? Una concepción gratuita de un pastor benévolo, ¿no? Sino que sea lo normal, es decir, que haya formas y estructuras de diálogo, de comunicación, y eso sea. Ahora, ¿cómo lograr esto? Pues habrá que irlo haciendo. Y ahora parece que se va extendiendo lo de la sinodalidad, ¿no? Ahora en la Amazonía parece que incluyen también en ese sínodo a laicos y tal. Es decir, son pasos que se va dando, pero esto hay que hacerlo urgentemente. La Iglesia todavía sigue siendo una estructura terriblemente... Pero por desgracia. Claro, y yo creo que en la carta... No, que en la carta también el hecho de echar de la comunidad a alguien por algo moral, primero, a mí yo no me suena lo de Jesús para nada, lo de las prostitutas, los publicanos nos van a preceder en el reino de los cielos, ¿no? Pues a lo mejor había que haberlo dicho al final, ¿no? Es decir, no sé, no me gusta esa parte. Pero claro, yo pienso que eso ha dado pie a que, por ejemplo, en normas mucho más tontas, pero vamos a suponer la persona que se separa, que pasa en mi comunidad, y tiene otro compañero o tiene otra pareja, se permite la Iglesia decir, a nosotros nos ha pasado en algún momento, no puedes dar catequesis o no puedes ser coordinadora de catequistas, ¿no? Es decir, que ha dado pie a que luego cada cual pueda tomarse la justicia un poco por su mano. Quizá no tiene la culpa de eso San Pablo, pero claro, el decir porque tú eres así, yo te echo de la comunidad, yo por ejemplo pienso que la misma pederastia creo que no habría que echar de la comunidad, lo que habría es que ir a la justicia externa, que lo pagaran en la cárcel perfectamente, pero que la comunidad les acogiera como tan pecador como yo, no sé, y eso no me gustaba a mí esa parte de la carta. No la veo compatible con el Evangelio. Yo comprendo que San Pablo no pudo oír lo de las prostitutas y los pecadores, que se escribió mucho más tarde, ¿no? Y a lo mejor ni son palabras de Jesús. Pero la actitud en general, no sé, me parece que le falta ahí algo. Sí, ya decíamos que el equilibrio y con las cartas hay que dialogar y hay que dialogar como estás haciéndolo tú y como lo queremos hacer todos. ¿Sí? La cuestión es
cómo encontrar el equilibrio entre lo que es digamos, la necesidad de comprensión, de misericordia, de perdón, que tiene que llegar hasta el final, y cómo después salvaguardar, de alguna forma, la claridad del mensaje, ¿no?, que queremos dar, que es de lo que se trata en Pablo también, ¿no? Jesús también, bueno, también Jesús hizo gestos de denuncia muy fuertes, ¿no? Pero lo importante yo creo que es eso, cómo después se concreta en cada comunidad y en cada cultura, porque ahora mismo efectivamente estamos en otro ambiente, ¿no? No es Corinto de aquel siglo, ¿no? Ni son las leyes, ni los tribunales son los de aquel momento, ¿no? Es decir, en una sociedad, fíjense que en Corinto, por ejemplo, dice que 2/3, ¿no? Dicen, ¿no? Al menos esa cifra leí, no sé qué, y en un libro, digamos, que teóricamente tiene que estar documentado, 2/3 eran esclavos, ¿eh? Esclavos sin derechos, ¿no? Quiero decir, los tribunales cómo funcionaban, es decir, hay que ver un poco todo eso, es un ambiente distinto, ¿no? En un concepto distinto donde hay ya partimos después de la Revolución Francesa sobre todo, ¿no? El ideal de la fraternidad, de la igualdad, son ideales que ya no están aceptados como norma común, a donde hay que irse acercando, es decir, quiero decir, hay otro tipo de cultivo, de caldo social donde resolver y cómo resolver esto. Pero de todas formas, lo que sí está claro es que cuando surge alguna cosa que tiene trascendencia pública, como este caso, ¿no?, y otros, ¿no?, que son abiertamente escandalosos, ¿no?, se supone que se ha hablado con él, es decir, con estas personas, y se supone que se han recomendado los pasos del Evangelio, hablar con ellos, ir después con otros y tal, pero siempre la medida y la actitud es la de salvar a esa persona en particular, y salvar también, digamos, lo que tiene que ser digamos, la transparencia de la comunidad frente a una sociedad a la que tiene que inspirar, ¿no? Que no parezca cómplice de situaciones que son inadmisibles y de injusticias que son inadmisibles, como ha terminado siendo, por ejemplo, esto de la pederastia, ¿no? Es decir, entonces es que toda la comunidad parece como cómplice de unos crímenes. Ahora, ¿qué hacer con esto? Una vez que eso se lleva, pues efectivamente hay que dar también hacer manifiesto el espíritu de acogida sin límites, ¿no? Ahora, que el único límite es este otro, ¿no? Porque sí, claro, yo puedo perdonar a un criminal, pero si ese sigue matando, tendré que buscar una solución. Es decir, no puedo aparecer en complicidad con esto, ¿no? Y esa no complicidad con eso hay que manifestarla también públicamente. Pero ya te digo, el problema, y lo delicado antes lo decía, porque me parece que todos un poco hemos sentido alguna vez esa tensión, incluso dentro de nosotros mismos, ¿no? Entre tener que actuar, tener que decir, y después qué hacer, porque también nosotros somos pecadores, pero cómo manifestar esa capacidad de acogida hasta el final, ¿no? Como Jesús, Padre, porque no saben lo que hacen, ¿no? Ellos y nosotros no sabemos lo que hacemos. Pero es eso. Pepe quería decir, no sé si... sí, pero es algo que ves que, no es, que la solución es poder hablar. Sí. Pepe. Sí, vamos a ver, yo creo que en la iglesia tenemos, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Bueno, un poco, vibra un poco la voz, pero se te oye. Digo que en la iglesia tenemos un problema, a mi manera de ver, bastante estructural, bastante profundo. Y es que los cristianos le dedicamos mucho tiempo a la iglesia. Hablar de la iglesia, hablar de los problemas de la iglesia,
hablar de los pecados de la Iglesia, hablar cómo se debe tratar la Iglesia, etcétera, ¿no? Y si yo pongo en una balanza en estos momentos el tiempo que dedicamos a hablar de la Iglesia, el tiempo que dedicamos a una reflexión sobre la Iglesia y el tiempo que dedicamos a hablar del mundo, de los problemas del mundo, de los pobres, de la miseria, de la guerra, de la violencia, etcétera, yo creo que pesan mucho los problemas el tiempo que dedicamos a la Iglesia. Por tanto, a mi manera de ver, la Iglesia en este momento tendría que, al mismo tiempo que tratar los problemas que ya tiene, que no digo que no se trate, tendría que dedicar mucho más tiempo a los problemas del mundo, a lo que está sucediendo en la calle, a lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? La emigración, la pobreza, el paro, el desempleo, los ERTE, etcétera, todas esas cosas, nosotros también tendríamos que tratarlo. Y creo que esto sería una posibilidad de que en la Iglesia comenzáramos un poco a entendernos más entre nosotros mismos. Si no entendemos, si no ponemos la mirada hacia afuera y solo ponemos la mirada hacia adentro, a mí me parece que va a ser un problema esto, ¿no? Segunda cuestión, otro día, esto es a lo mejor es un problema de una reflexión de otro día. Yo creo que la muerte de Jesús fue una muerte política, totalmente política, ¿no? O sea, no fue una muerte porque le voy a robar o porque le voy a... o porque tiene una opinión distinta a la mía. No, no, porque tiene un proyecto de vida distinto al mío. Eso es, o sea, ese es un proyecto político, por eso lo matan, ¿no? Entonces, yo creo que el problema que tiene que plantearse la Iglesia en este momento es si ella está promocionando, si ella está provocando a que haya un proyecto sociopolítico en el mundo de tal manera que cree contradicciones. Me parece que es otro tema que yo he visto que tú lo has tocado hoy de ahí, lo has tocado de paso, pero yo creo que sería interesante. Sí. Y tercero, yo creo que la Fratelli Tutti, desde mi punto de vista, lo que yo, con los ojos que yo lo he leído, con las gafas con que yo lo he leído, yo creo que es un proyecto político, sociopolítico, no es un proyecto para la Iglesia. Entonces yo creo que está planteando cómo debe ser el mundo, cómo debe ser la historia, cómo debe ser la sociedad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este camino habría que leer, desde mi punto de vista, la Fratelli Tutti, ¿no? Y por tanto son tres cuestiones que planteo que a lo mejor un día tenemos necesidad de reflexionar. No hablo más. Sí, bien, yo evidentemente pienso, todos podríamos reflexionar sobre el asunto, pero que no hay que plantear como una dicotomía, es decir, la Iglesia forma parte del mundo, ¿eh? Estamos en el mundo, ¿no? Por lo tanto, la cuestión de que la Iglesia se ha de preocupar de mirar hacia afuera y no hacia adentro, creo que el problema es que difícilmente podemos actuar como comunidad, porque la Iglesia no es solamente una asociación, podría serlo, pero no lo es. Es decir, una asociación de tipo, de una organización que podría ser un partido político o un movimiento social. Podía serlo. Y tiene sus derivadas también en ese campo, evidentemente. Pero antes que nada es un proyecto de vida, un proyecto de humanidad que se ha de expresar primero, o que se puede expresar en el laboratorio. La comunidad, justamente la Iglesia, es un laboratorio de humanidad, ¿no? De cómo se ha de vivir. Difícilmente podemos emplear fuera un despliegue, digamos, de tipo de compromiso si dentro, como tal comunidad, no vivimos eso. Es decir, nos preocupamos de lo demás y por dentro no. Es decir, no vivimos la fraternidad si dentro no. Es decir, esa es la cuestión. Pero yo no lo planteo como dos cosas, ¿eh? Yo creo que también hay un peligro, el peligro del narcisismo eclesial. Pero el narcisismo eclesial no se plantea cuando se quiere mantener la estructura, ¿no? Entonces la estructura tiene miedo, la estructura se defiende y la estructura mira hacia adentro, evidentemente. En estos últimos siglos, efectivamente, en estos últimos años, durante mucho tiempo, ese ha sido el agotamiento, ¿no? Es decir, una comunidad que afianza su estructura interna, que se preocupa de la disciplina interior, que no suene. Pero el problema es cómo volver a una comunidad inserta en el mundo. Cuidado, porque esto es importante.
Inserta en el mundo quiere decir con presencia en el mundo, pero además con presencia que tiene que ser una presencia significativa. ¿Significativa en qué sentido? Pues que si decimos que somos hermanos o que el mundo tiene que caminar hacia un horizonte de fraternidad, como iglesia tenemos que ser la luz que se pone en alto para que ilumine, ¿no? Tenemos esa vocación y ese es nuestro servicio, pero para eso tenemos constantemente que someternos a revisión, y es tan importante porque hoy mismo, es decir, si nuestro modo de vivir desdice lo que proclamamos, no tiene sentido. Esto no, se desprestigia, digamos, el mensaje, ¿no? Totalmente. Por eso lo tenemos que hacer desde ese punto de vista. Después, la otra, efectivamente, la muerte de Jesús tiene una dimensión política. Pero esa dimensión política no es distinta de la dimensión, digamos, espiritual, es una palabra que no sirve, ¿no? De la dimensión expresiva de la divinidad. Vamos a hablarlo así. Es decir, Jesús expresa lo que Dios es, y eso es un acto religioso, entre comillas, espiritualidad religiosa, bien lo que sea. Es una forma de entenderse a uno mismo, de entender al hombre, y de entender lo que es el ser humano y la relación que hay, lo que somos, ¿no? Evidentemente, que por lo que somos, después tenemos un tipo de presencia política. Claro. Jesús tuvo un tipo de presencia que tuvo un eco político, ¿no? Claro. Pero por lo que él era y por lo que él vivía, ¿no? Cómo vivía esa fraternidad, cómo vivía esa relación con Dios, cómo expresaba en torno digamos, con la gente con la que convivía, qué prioridades establecía, ¿no? Pero las establecía desde ese punto de vista, desde ese centro, digamos, de comprensión. Y eso fue lo que da sentido. Entonces no son dos cosas que se contraponen. Lo que lo mataron por las dos razones también, políticas, evidentemente. Una, vienen los romanos y nos cargan todo esto, ¿no? Y además esta actitud que tú tienes y el modo nos desaloja, nos descoloca en nuestra situación privilegiada de poder dentro de una estructura religiosa y política también. Claro, tuvo esa significación política, pero esa significación política no se contrapone a la dimensión, digamos, vuelvo a tener que repetir la palabra espiritual, porque no hay otra en castellano, pero si queremos decir a esa dimensión de expresión de lo que Dios no solamente quiere, sino es. Porque efectivamente, es decir, podemos hablar de la dimensión de lo que Dios es, de lo que Dios quiere, pero todo eso es válido si digamos, tienes pleno sentido, si es lo que expresamos con eso lo que somos, lo que vivimos y nuestro modo de convivir. Y esa es la cuestión de la iglesia, es decir, de la iglesia como tal, de la iglesia de los seguidores de Jesús, si queremos hablar de una forma más ecuménica y más general, ¿no? Los seguidores de Jesús que entienden que su proyecto no es un proyecto individual, que es un proyecto colectivo, que Jesús se reunió de gente porque efectivamente lo que estaba diciendo no era solo una forma de vivir, sino una forma de convivir. Por eso manda de 2 en 2, lo mínimo. Es decir, cuando lo manda, digamos, entre comillas, a predicar, les manda 2 cosas, ¿no? Es decir, van de 2 en 2. ¿Por qué? No para que se dé compañía, porque si no, no. Es porque entre ellos tienen que mostrar una forma de convivir distinto, que es lo que estamos anunciando. Por eso, el problema muchas veces es, dentro de la iglesia, es que ese modo de vivir, pero también de convivir, no es suficiente coherente con lo que después tenían que ser y tienen que ser nuestros compromisos. Fuera. No fuera. Fuera, entre comillas, también, porque fuera y dentro depende. Es decir, nosotros somos parte del mundo. Jesús no quiso, ¿no?
crear una especie de... Ni siquiera quiso crear una institución, una iglesia, ¿no? Quiso introducir una forma de vivir, pero que esa forma de vivir necesariamente tiende a coagular, a coagularse en grupos, en formas de vivir. Si esa forma de vivir no se da, pues no somos coherentes. Esa es la cuestión. Y al mismo tiempo la comunidad evidentemente no puede ser un refugio, pero entendida así, difícilmente lo puede hacer, ¿no? Hay gente que está muy bien dentro de una comunidad, nos queremos todos, pero es que no se trata de quererse solo, se trata de aprender a vivir, a convivir y a responder como respondió Jesús. Y entonces esa es la dimensión política, evidentemente, que tendrá necesariamente nuestra fe. Pero, en fin, como ves, hay tela que cortar y hay muchas cosas. Para esto sirven nuestros encuentros. Yo creo que es un poco para ir pensando y animándonos mutuamente, porque la cuestión también... Yo quería... ¿Puedo hablar? Yo quería comentar dos cosas. Lo que dijo Pepe es verdad, pero porque no solamente no es, sino que en la propia iglesia, en la propia celebración, yo digo, jamás se habla, yo no de política, sino de lo que pasa en el barrio. Yo algunas veces, cuando estaba el anterior cura, José, levantaba la mano y decía, ¿puedo opinar? Y entonces hablaba que había una cosa en el pueblo, que había que... Pero jamás, incluso una vez felicitamos el cumpleaños de una niña pequeña, dijo, así vengo yo, porque aplaudimos, cantamos el cumpleaños de una gente que estaba allí. Pero eso, pero la gente después, lo que está, la mayoría de gente que va a la iglesia, van porque de arriba, o sea, que no se limita. Incluso decía una que es muy, lo que diga el cura es la verdad, que cuando estaba José, mucha gente se alegró de que José se fuera, porque él era que esa no es la misa que ellos querían, porque era muy abierto, ¿sabes? O sea que la gente tiene la estructura de que viene de arriba, viene de Dios y todos nosotros somos a obedecer y amén, pero nada más. Entonces que es muy difícil de cambiar esto, y entonces en lo que se pueda, yo por ejemplo, con el cura que está nuevo ahora es muy distinto a José, pero por lo menos voy a decir si puedo participar en algo, comentar con algo, porque es difícil, hay que ir dando paso en lo que se pueda. Bien, sí, pues mira, me doy cuenta ya ahora que casi Sí, la hora ya. volver a pedir disculpas porque se me ha ido el tiempo, la verdad, y habíamos quedado en acortar y se nos ha alargado mucho el tiempo. Son las 9 menos 10. Pero oye, Juan, no te quedes mal porque ha habido diálogo. Yo por lo menos, lo que pasa es que en lugar de dejarlo hasta el final, pues hemos ido metiendo cuñitas así por medio, ¿no? Es mejor así, sí, también. Es así, sin alargarnos mucho, sí, para poder dejar terminar el tenemos tema. Que ver lo de Chelo, lo de la misa de Chelo. Hay noticias, hay cosas que aportar, ¿no? Mira, noticias que dar. Una cosa, Inmaculada que vino, pero que dice se acaba de despedir ahora. Sí, se acaba de despedir. Es que esta gente sanitaria, la verdad es que están reventados, ¿no? Ella trabaja en la Candelaria y no sé. Pues quiero decir que es un esfuerzo grande que están haciendo. La verdad que sí, sí. Mira, esto, no sé, vamos quizá por las cosas, porque Mercedes quería, me parece, dar cuenta de algunas cosas. No se te oye, Mercedes. Tienes apagado, eso es. Es verdad. Vale. A ver, yo simplemente dar las cantidades que teníamos para El Salvador. Al día de hoy tenemos 2.587 euros. O sea que... Perdón, 2.000. 2.587. Bastante más que el año pasado. Pues esto es una buena noticia porque
estamos pasando lo del año pasado, afortunadamente. Todavía es poco, porque para llegar a los 20 y tantos. Y yo tengo que mandar, que no he mandado. Bueno, pues la gente que quiere y que pueda, pues ya sabe. Después de Casim ya se le pagó el mes de febrero y actualmente tiene 193, que casi ya es lo que necesitamos para marzo. Ahora, para darle a principios de marzo, los 200, hay 193, pues por poquito más que se coja, pues ya tenemos para marzo. Y después para el funcionamiento del grupo en redes y de tal, de la comunidad, 188 euros. Que no sé si hay gastos ahora con lo de estas jornadas o algo, no lo sé, pero que aquí hay dinero, ¿sabes? O sea que, pues eso, y que los que quieran, pues que puedan seguir mandando o dejándoselo a Juan o a mí con Visu o como quieran. Yo les mandé, creo, a todos, me parece, ¿no?, los correos de la coordinación, por si a algunos les resulta más fácil encontrarse con unos porque viven más cerca o, en fin, o lo que sea. De todas formas, tú propones lo del Visum, ¿no? O el Visum a mí, o hay personas que se lo llevan, por ejemplo, a Pili o a Juan, a Elena, y ellos con Visum me lo dan a mí. ¿Sabes? Lo que tengan más cerca, que les venga mejor. Vale. Pues eso. Esto, Kiko. Quiero decir otra cosa. Se oye mal. Es que Kiko quería hablar, Pilar. A ver. No, quería decir que bueno, ahora, estando en la reunión, me llegó el programa del taller o del seminario sobre migraciones. Entonces yo se lo voy a mandar después a Lizardo, y Lizardo, tú por correo electrónico lo mandas a todo el mundo, del tipo al otro, con colores y tal, o sea que está bien. Y también yo se lo mando a Arcadio. Y nada, quería decirle que como en el grupo grande no lo hemos visto, que cuando decidimos aquí ofertarlo a Redes de Madrid, estuvimos viendo si Arcadio o otra persona que había en Las Palmas, un cura que tenía más relación y contacto con la gente, pero como lo que le interesaba a Redes, ¿no?, los hechos concretos, la gente de las comunidades de los diferentes lugares los pondrían si da tiempo, pero que era más que nos diera a Arcadio una visión global. Y bueno, él estaba de acuerdo, estuvo dispuesto desde el primer momento, que no conocía Redes, pero que a él no le importaba la ideología que tuviéramos ni nada, sino lo que él quería, que estuviéramos en un camino de lucha común y tal. O sea que la verdad que fue un encanto de persona. Así que nada. Bueno, pues ya sabes, Lizardo, yo te lo mando y tú lo mandas a todos. Gracias. Nada, les estaba enviando un chat, les tengo que dejar porque tengo ahora invitados, pero se han tocado cuestiones candentes, fundamentales, ¿no? Y seguiremos viéndonos ya en las próximas. Y nada, un abrazo, ya nos seguiremos viendo. ¿Vale? Bueno, un abrazo, Kiko. Saludos a la gente de la comunidad también. Y a tu familia, a Cande y a los niños. Vale, hasta luego. Les agradecemos mucho la invitación. Procuraremos conectarnos siempre que sea posible. Mándennos los de migraciones también. Y una cara desconocida que había por aquí, que ahora pone un número, es la presidenta del Secretariado de Migraciones, precisamente Loli, que estaba interesada en participar con nosotros y yo le pasé el enlace. Entonces, ya si ella quiere continuar, yo le mandaré su correo a Lizardo y nos organizamos así. Muy bien, muy bien. Gracias a todos. Pues a ustedes dos, que nos alegra verles, hombre. Sí. A ver si... Bueno, y participaremos también en lo que ellos hacen. Claro, por supuesto. Sí, bueno, el próximo... Mira, lo de la celebración de Chelo. Yo he difundido el programa, ¿no?, de que me mandaron ustedes. Sí, el próximo, yo les mando la charla del próximo día, que es Paco Porcar, el grabador, que va a intervenir, como siempre, por Zoom,
Perdona, Isa, no se te entiende. No me Yo oye. por lo- Que digo que Oír sí, pero chirría y no Que se entiendo. separe del micro. Vibra un poco el micro. debe ser que mi micro es viejo. Creo que sí. Hay que afinarlo, tú tienes buen oído, Isa. Sí. No, que decirles que el próximo día 23 ya les mando el enlace por si quieren conectarse con la charla de la escuela, que va a ser todo el ciclo del cuatrimestre, va a ser sobre el trabajo y va a intervenir Paco Portal, el compañero de la UAR de Madrid. Perfecto, gracias. Mira que Lizardo mande también la información. Sí. Sería bueno. Entonces, Muy bien, yo se lo mandaré. Bueno, muy bien. Bueno. Bye. Sí, Mercedes Mira, quería todavía. Nosotros Pero antes de marcharnos, mirar si vamos. Espera, Monse, que estaba Mercedes que estaba hablando. Nosotros nos volveríamos a reunir el próximo lunes. Sí, la coordinación el próximo lunes, pero después ya seguimos ahora, a partir de ahora, cada 15 días. Ah, en 15 días. Sí. Vale. Sí, el próximo lunes. Vale, y solo quería, yo como entré un poco tarde, no sé si comentaron algo de yo y a ver cómo estaba. Sí, Kiko dijo que esta tarde pensaban venir a casa, ¿no? Tenían un problema, ya esto lo habíamos comentado, porque el otro día llamó Benigno también pidiendo un poco de ayuda, porque va a necesitar la asistencia de una persona en la casa, porque está mal, ¿no? Kiko está, Benigno, está bastante mal con esto que se le ha venido encima y está mal, está muy desanimado. Y él dice que ve mal a Yoya todavía, él no quería traerla todavía, pero claro, el hospital ahora es un problema también, ¿no? Y es un peligro incluso. Esto la van a traer, pero está mal. Esto necesitará asistencia y en la comunidad del puerto, Kiko, Cande, le han buscado a alguien que tiene experiencia por lo visto y que ahora podía atenderla. Están esperando la respuesta de Nino. A ver, pero seguramente va a ser ella, esta persona, la que se encargue, ¿no? Sí, porque la verdad el panorama no es bueno, sí. Vale, gracias. Nada, a ti. Nada. Monse, ¿qué es lo de Chelo? Mira, la celebración por Chelo, digo, que con José, el que estuvo aquí, que está en Teguete, yo hablé el otro día y dijo que él iba a mirar un día que no tuviera misa de salida, y allí podríamos celebrar, si queremos, allí o en otro sitio. Por ejemplo, de aquí del Sobradillo vamos a ir un grupo a Teguete. Pero si queremos... Bueno, ya tú nos dices el día y la hora y ya... Porque yo no sé las dominicas, yo sí que la llamé el otro día a la comunidad y estuve hablando con ellos. Y no sé si ellos ya hicieron alguna celebración o no sé. Porque cuando estaba en la capilla decían que no podían ir por el tema de la pandemia. Solo sí, creo que hicieron una celebración porque yo me interesé, pero que solamente el profesorado eran 60. Y que claro, no admitían gente gente de la calle, era imposible. Entonces, pues bueno, a lo mejor si lo sabemos con tiempo y tal, pues hay gente que le pueda interesar y que pueda ir, porque yo creo que a Chelo, pues antiguas alumnas y gente... Y aquí en el Sobradillo también hay uno que iba a llamar a Hermógenes, a ver si si el cura de aquí dejaba que celebrara Hermógenes aquí, por Chelo. Aparte de la de José, o sea que van a ser varias. Bueno, José... Es que está hablando de José y ahora está hablando de Hermógenes. Claro, es que aquí lo de José fue hablado porque no sabía lo del Sobradillo. Pero bueno, cuando me entere, ya le comunico. Cuando tenga una cosa más concreta... Pero ella tenía un contacto con el Sobradillo.
Sí. Ya me entero si acaso, si a lo mejor lo hacen aquí, pues ya le digo aquí, viene, si viene Hermógenes. Vale. Ya. Pues nada. Pues, Un abrazo a todos. pues a un todas. abrazo, sí. Bueno, que nos Muy bien. Alejandro, Javier. Teófilo, Muy buenas bien. noches. Hola. ¿Ya se fue? Sí. No, Teófilo está ahí, pero lo... Hola, pero Javi. tiene el- Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, Javi. Hola. Mira, Hola. Y, Tú me eres... ha gustado. qué bien. Y Alejandro, qué bien. Hola. Bueno, Teófilo, no. Teófilo también. El micrófono. Sí. Pues un abrazo, ¿no? Y hasta Un abrazo y buenas noches para todos. hasta pronto. Buenas noches a todos y a todas. Adiós. Estamos acostumbrando y luego no nos reuniremos ya. Hasta luego. Venga, Adiós, adiós. Bueno, adiós. Adiós. su permiso les corto. Vale. Vale, vale. Adiós. Vale, Decir algo Lisa. que-